Bienvenida, querida comunidad, a una nueva cápsula acá en Multiverso Media. Como habíamos prometido, esto ya lo vieron algunos miembros. Se libera este domingo, 21 horas para toda la comunidad. Se encuentra con nosotros un amigo de la casa. Sí, por supuesto, tremendo. Académico, profesor. Me atrevería a decir, macho, pero sí, sin haberle preguntado a él. ¿Qué? Como el analista político de Multiverso Media. Más que eso. No, pero así como que es parte de nuestro canal. Eso es lo que No, quiero sí, decir. no, y le damos las gracias, que le lo damos. traemos, y le damos las gracias. Está para otras peleas él, Pero de repente hay que haber peleas chicas, maestro. hay una confianza y un cariño ya que es familiar y que se arrastra de otros tiempos. incluso. Exactamente. Bienvenido, Saludos. Alberto, una vez más a Multiverso Media. Muchas Grande gracias por estar con maestro. nosotros. Gracias por la invitación. Yo sé que usted la última vez estuvo viendo el programa, tuvo mucha gente estaba muy contenta de verte acá, de poder escucharte hablar con tranquilidad y poder explicar, como lo hiciste, ¿sabes? Con Pérez Como nadie Manzana, más. todo lo que estaba pasando en el comienzo de esta guerra con Irán, que hoy día nos tiene con altos precios del combustible y además con el efecto Biff Tannen, que tiene que ver con Matonaje. ese matonaje, claro, que es como desde lejos, cuando alguien te grita un improperio buscando que hay una respuesta detrás, y eso fue lo que hizo Donald Trump, que dio un discurso por cadena nacional, tratando de dar a entender que están ganando la guerra. ¿Es así, Alberto? ¿Están ganando la guerra? Me parece que, bueno, gracias por la invitación, gracias a todos Usted, los Cairo. que están viendo acá el programa. Creo que esta guerra es bien particular y obliga a repensar conceptos como derrota y victoria. Ok. Tenemos obviamente una super mega potencia como es Estados Unidos, que junto con Israel inicia esta guerra en contra de Irán. Guerra que, pensando en esta asimetría, ¿verdad?, debería estar durando o haber durado menos de lo que está durando hasta el minuto. De lo que lleva. Ya superamos el mes, estamos en el segundo mes de la guerra. Los objetivos, además, se han ido diluyendo. Hay que recordar varios discursos de Trump, varias declaraciones a bordo del Air Force One, Es que cierto. le encanta hablar con los periodistas cuando van en vuelo, Sí, claro. se asoma y dice algo, y en donde lo que vemos es un cambio constante en la narrativa, o sea, incluso llegando a situaciones contradictorias. Ajustando el discurso. Claro, la sensación es que en el fondo, primero este discurso que dio el mismo día en que comenzó la operación militar, en donde definía el tema nuclear, liberar al mundo de la teocracia iraní, y llamando a los iraníes además a aprovechar esta especie de momentum Exacto. en donde Estados Generar Unidos, una revolución interna claro, que lo ayudase. y que ellos efectivamente terminaran el trabajo removiendo al resto del régimen. Sonaba lógico, ¿no? Sonaba factible, pero a lo largo de las semanas vimos que, claro, el golpe contra Irán fue demoledor, hay que entenderlo. Asesinar a Ali Khamenei, el líder supremo, gran parte del gabinete, la familia, ¿verdad? Es un golpe muy fuerte. Hay ciertamente un sector en Irán que quiere cambios profundos, sobre todo la gente más joven, los sectores femeninos, quieren otro estilo de vida. Pero también hay sectores muy conservadores que les gusta mucho este modelo teocrático en donde los ayatolás, que son figuras importantes dentro del clero chiita iraní, tienen roles religiosos y también políticos. Y el punto es que hemos visto que esto no se ha desmoronado como aparentemente esperaba la Casa Blanca, como una especie de castillo de naipes. Irán ha respondido y podríamos decir que ha habido como varias etapas. O sea, al comienzo, los primeros días han sido fueron muchos bombardeos cruzados, Israel, Irán, Exacto, sí. el ataque a los países vecinos en el Golfo Pérsico, blancos en las bases estadounidenses en esos países, después otro tipo de infraestructura. Y una alfombra roja de nuevas armas, de mira lo que tenemos. Exacto, eso sin duda. Después una etapa en donde los blancos comienzan a ser más cuidados. Irán obviamente empieza a, no diría a ahorrar, pero en el fondo a ser más selectivo y atacan entonces infraestructura crítica, infraestructura energética e incluso hubo un par de ataques a plantas desalinizadoras, que eso es incluso más importante que el petróleo, Por porque cierto. en esos países sin agua potable, No, la única no. forma es desalinizar, ahí automáticamente el país colapsa. Sí, Y claro. ahí rápidamente se pusieron de acuerdo y dijeron, no, eso no se toca. Y ahora estamos en un escenario bien particular en donde continúa el cambio de narrativa. Me llama mucho la atención, por ejemplo, las declaraciones del secretario de Guerra, Pete Hegseth, que lo hemos visto siempre en un discurso muy encendido, siempre con su pañuelo que tiene los colores de la bandera. Sí, sí, como un es verdad. personaje. Claro,
y que dice cosas como que eliminamos a la cúpula, esto no es un cambio de régimen, pero sí es un cambio de régimen. Entonces, no, el régimen no ha cambiado, han cambiado los dirigentes, la cúpula, pero el régimen no ha cambiado porque no se ha desmoronado. Sí, parece que tuvieran una cadena de reemplazo bien clarita. Si le pasa algo a este, han hecho otros 4. Mira, yo creo que Irán se ha preparado durante prácticamente 20 años para este escenario. Exacto. Y sobre todo después de lo que pasó en 2025, la operación Martillo de Medianoche, la guerra de los 12 días, tenían súper claro que tenían que tener una cadena de reemplazo larga, numerosa, para poder ir rápidamente teniendo un recambio que mantuviese en pie el país, el gobierno y todo eso. Y ahora estamos en una situación en donde, si tú recuerdas, Trump dio 48 horas, después lo alargó a 5 días, hoy día vamos en 10 días, en donde no hay ataques a infraestructura energética. ¿Mm? Y paralelamente pasan muchas cosas. Negociaciones. Trump insiste en decir que Irán está desesperado por negociar y los iraníes le dicen que no van a negociar. Sí, pues, ¿verdad? claro. O sea, es que las versiones son tan contradictorias, tan distintas, tan distantes, que la verdad es como todo un fake news. Sí. Y ahí el trabajo de fact-checking es casi imprescindible. Ahora tenemos lo que sí está pasando, y es que conversaciones no hay, por lo tanto la versión iraní parece ser la más transparente, digamos, o la más Claro, realista. sabemos que aquí no hay una comunicación directa. Países como Pakistán están haciendo de intermediarios. Se habla de este plan de 15 puntos que ha sido bastante opaco Claro. y que Irán rechazó de plano. Y entonces tenemos eso, tenemos el tema de no seguir combatiendo en las zonas donde hay infraestructura energética y el inicio de un despliegue de nuevas tropas estadounidenses en la zona. Estamos hablando de 10.000 efectivos, 2.000 son de la Unidad Aerotransportada 82, que es bien famosa, tuvo un rol bien importante en Irak, incluso se remonta a los tiempos del desembarco en Normandía, porque son fuerzas aerotransportadas que básicamente tienen la capacidad de lanzarse, tomar el control de un punto específico y retenerlo hasta la llegada del grueso de las tropas. Entonces, claro. las preguntas surgen. Bueno, ¿para qué quieren este tipo de contingente? Y ahí las alternativas que se han barajado, no hay nada 100% confirmado, por supuesto, es uno, tomar el control de la isla de Yark, que es en donde está el corazón de la industria petrolera iraní. Lo otro es tomar el control de las 5 estratégicas islas que están en el estrecho de Hormuz, bajo control iraní, lo cual significaría lanzarse, tomar el control, combatir a los iraníes, eliminarlos, etc. Y retener el control de esas islas mientras probablemente sufren el ataque desde la zona continental, para garantizar el flujo de todos los barcos a través del estrecho de Hormuz. Hay que recordar que no solamente en esta semana hemos visto daños importantes petroleros que se han incendiado, sino que también Irán ha puesto una especie de válvula en donde en este minuto le está cobrando $2 millones a los petroleros por cada uno, ¿verdad? Sí, los chinos han devuelto también. Exacto. Hay 2.000 barcos que están parados incluso en el estrecho de Hormuz. Claro, te fijas, entonces ahí hay una situación insostenible que se ve reflejada en el precio del mercado de los hidrocarburos, específicamente del barril de crudo. Claro, el 20% tengo entendido tanto del suministro de gas mundial y de petróleo pasa por el estrecho de Hormuz, ¿no? Por el 20%. El 20%, Y de ese un 20%, montón. 75% es petróleo que va a China. Claro. Entonces, los chinos también están interesados en eso. Y el tercer escenario, que ya es como el más delirante, pero no, en este mundo ya nada es descartable, Sí. es que en el fondo quieren realizar una operación destinada a infiltrarse en Irán Ya. para robar o capturar los 450 kilos de uranio enriquecido que tiene Irán. Pero a esa altura ya es como lo menos importante, pareciera, ¿no? Mira, yo O sea, creo- no hay nada que temer ahí, pareciera, ¿no? Es como algo que está ni siquiera a medio hacer. Es una potencial amenaza. Yo creo que los iraníes están preocupados de otra cosa, o nada que ver, o están recibiendo ayuda de otro lado y están acelerando el proceso de armamentos nucleares. Bueno, tuviste que al comienzo de esta guerra hubo muy buenas revelaciones periodísticas de la prensa estadounidense que decía que Rusia le estaba entregando información de inteligencia a Irán para detectar cuáles eran los blancos estadounidenses e israelíes. Eso, por supuesto, nadie confirma ni descarta nada, pero en el fondo son fuentes bastante confiables. No lo sabemos, pero ¿para qué dudar, digamos? Exacto. Se ve bien. No posible. tengo pruebas, pero tampoco tengo dudas. No. Claro. Y sabemos, o sea, de hecho, si uno vuelve al año pasado a todo esto que pasó entre Estados Unidos, Israel e Irán,
Todo eso parte con este informe de la IEA, que es la Agencia Internacional de Energía Atómica, que depende de Naciones Unidas, con este informe que dice que Irán tiene 450 kilos de uranio enriquecido al 60%. Tiene un delta del 30% para llegar al 90% y poder utilizarlo en bombas nucleares. 450 kilos te sirven para 9 a 10 bombas. Sí, con una ya. No, claro. Pero Mientras tanto también podrías utilizar ese uranio, por ejemplo, para hacer una bomba sucia. claro. Y con eso generar una contaminación regional. Sí, ya está peor, ¿ah? Claro, o sea, no vamos a ver el super hongo Claro, clásico, no es tan espectacular, pero la contaminación en el medio ambiente desmoralizante mucho más. Digo. brutal. ¿Te fijas? A sabiendas de que probablemente los iraníes dirían, si usamos esto, la respuesta va a ser mucho mayor, no sabemos a qué envergadura. Pero probablemente los iraníes lo que han hecho ha sido dividir esos 450 kilos de uranio enriquecido. Sería poco esperable que estuvieran todos concentrados en un solo lugar. Claro. Debe estar repartido y sobre todo en instalaciones que no son conocidas. Exacto. ¿Te fijas? O sea, hay instalaciones que han sido conocidas, que fueron bombardeadas el año pasado. Todo eso está claro. Pero los iraníes han aprendido de eso. Y claramente han puesto a buen recaudo ese material. No hay que olvidar que además Irán tiene yacimientos de uranio. Por lo tanto, no tiene que salir al mercado legal o ilegal internacional Exacto. a buscarlo. Y claro, ese sería como el tercer escenario de para qué quieren este despliegue. A lo mejor es una combinación, ¿te fijas? Pero lo cierto es que cuando Trump habla de que esta guerra va a durar 2, 3 semanas, yo tiendo a pensar que esa es una visión bastante optimista. Pregunta general. Sí. Por ejemplo, ¿qué escenario estamos viviendo, Master? Si es que, por ejemplo, que uno pareciera que cuando viene de cabezas tan importantes uno las cree, que es cuando, por ejemplo, Putin dice, vamos, me voy contra Ucrania y esto va a durar 3 semanas, un mes, lo mismo. Y van 2 años y no tiene para cuándo. Y Trump dice lo mismo. ¿Se puede llegar a extender a eso? ¿No tienen idea de lo que están hablando? ¿No está mal hecho el cálculo? ¿Saben que esto es de largo aliento, pero se tiran nomás? Porque, bueno, nuestra estrategia y nuestros objetivos son otros en realidad. Y para la gallada le decimos que esto va a ser cortito, pero jamás pensamos que iba a ser así. ¿Se equivocan o se encuentran con sorpresa? Yo creo que es una combinación de mucho. Hay una frase muy interesante que dice, el mapa no es el terreno. Claro. Y yo creo que eso es muy significativo en este contexto. Sí. Entonces, claro, Sí. en el caso de Ucrania, sabemos, ya en el 5.º año de la guerra, que el plan original era llegar en 3 días a Kiev, deponer a Zelensky, instalar un gobierno prorruso y tomar el control de toda Ucrania en una semana. Sí. Y aquí estamos en el 5.º año de la guerra. ¿5 años? O sea, estamos dentro del 5.º año. O sea, en Ok. febrero se cumplieron No te 4 puedo años creer. y ya, Wow. ya estamos hilando el 5.º año. Imagínate, estoy hablando de 2, imagínate. Ya. Errores que uno vio de manera muy clara. El grueso del contingente militar que usó Rusia es conscripción. Ah. No son, que tú dirías, bueno, carne de cañón barata, Sí, pero ahí tú habrías esperado algún tipo de opción por un mayor número de soldados Pero claro. profesionales. Los trató como una provincia, así como... Es que yo creo que hubo una evaluación equivocada respecto de la capacidad de resistencia de los ucranianos. En un primer momento, obviamente, todo eso cayó sobre los hombros de los ucranianos y ahí reclutaron a todo el mundo. O sea, Sí. adolescentes, profesionales, Sí, lo que adultos fuera. mayores, hombres, mujeres. Si puede apretar un gatillo para adentro. Claro, o sea, eso. Y después se empezó a sumar este respaldo europeo y estadounidense durante el gobierno de Joe Biden. Sí. Y después, claro, eso tuvo una especie de rapó con la llegada de Trump, que empezó a quitarles información de inteligencia, apoyo militar, y que de una u otra manera ha prolongado esto. Desde el Kremlin la idea de prolongar la guerra también es una estrategia. Es impopular, porque en el fondo las guerras largas son costosas, la opinión pública se molesta, y sobre todo cuando tú ves que el objetivo no está muy bien definido. En el caso de Irán... Claro. Sobre todo ahí que hay parentela, digamos, son primos. además, una cantidad importante de población ucraniana tiene, no sé, el Claro, se van papá de o la vacaciones mamá, para allá. claro, Sí, te por fijas, o sea, supuesto. es histórico. E incluso en Ucrania, en lo que es hoy Ucrania, están las raíces de lo que es después Rusia. Entonces, claro, si Putin lo que quería, Putin busca reconstruir lo que alguna vez fue la gran Rusia, los zares, y no lo puede hacer sin Ucrania.
por la cantidad de millones de habitantes, porque es un territorio que le permite una proyección inmediata hacia Polonia, Rumania, y por ahí es como un pasadizo, y entraste a Europa. No sé si están sus planes eso, pero es garantizar la puerta de entrada. Y entonces, claro, es una situación que tú ves que se ha mantenido en el tiempo a un costo enorme. O sea, la transparencia en términos de bajas por ambos lados es súper opaca. Y aquí, sin embargo, son dos potencias, digamos que Estados Unidos e Israel, contra algo que parecía más, no voy a decir campesino, pero más primitivo, digamos, uno lo ve desde afuera, y esto puede durar así de tanto. Mira, Que sería un desastre, ¿eh? no, eso sería un desastre enorme. Aquí hay que considerar dos cosas. Uno, la evaluación que se hace de Irán. ¿Ya? Me parece que Israel debe tener una evaluación mucho más precisa de lo que era Irán que Estados Unidos. Claro. Y una prueba de ello es esto que al comienzo se consideró que podía ser una fake news y que era la noticia de que un proyectil había caído en una escuela de niñas Sí, y que habían muerto más de 100. Al comienzo no había confirmación independiente, no había nada, se cuestionó. Después eso se confirmó, sobre todo porque los primeros días no había imágenes de eso. Y después vimos las imágenes de los féretros, camiones llevando féretros, y ahí me parece que fue CNN, hizo muy bien el trabajo de geolocalización y estableció que esta escuela estaba muy cerca de una base militar, estaba como a 90 metros. Ok, nada. Y después otro medio hizo un trabajo mucho más fino porque lograron conseguir imágenes y lograron congelar el momento en donde se vio el proyectil. Entonces hablaban con especialistas en armas y dijeron, es un Tomahawk. Y los Tomahawk son estadounidenses. Salen de fragatas, salen de submarinos. Israel no tiene Tomahawk. Tiene otro tipo de cosas. Entonces ahí está la firma, por decirlo de alguna manera. Entonces hubo una congresista, hubo varios hearings en Estados Unidos que dijo, oiga, ¿es verdad que estamos operando con información de hace 10 años? Y el tipo que estaba interrogando, que no era necesariamente su tema, dijo, salió un poco ahí, trató de salir jugando. Y probablemente también está el tema de los objetivos. El objetivo de Israel con Irán es muy distinto al objetivo de Estados Unidos. ¿Ya? Ajá. O sea, ¿cuál es el objetivo? Claro, a los dos les preocupa el tema de Irán más programa nuclear igual armas nucleares. Pero probablemente para Estados Unidos, específicamente para el gobierno de Donald Trump, es mucho más asible el argumento de aquí, ¿qué es lo importante? Privar a Irán de la tecnología y los insumos para el desarrollo de un arma nuclear. Para Israel también, pero para Israel su objetivo principal es, no digo la destrucción de Irán, sino el fin del régimen iraní. Sí, claro. ¿Te fijas? O sea, si el día de mañana Irán se transforma en otra cosa distinta y existe una mejor Sí, convivencia... el término de una ideología, digamos. Claro, Que un te fijas, enemigo... ¿y por qué? Porque en el fondo también hay que decirlo, Irán reiteradamente ha dicho que uno de sus principales objetivos es destruir a Israel. Entonces, frente a eso, Israel reacciona y sabemos que cuando Israel reacciona lo hace en forma muy fuerte. Qué curioso, porque bíblicamente son los orígenes de esa raza. Exactamente. Son como dos hermanos peleados nomás. Mira, o sea, Medio Oriente está lleno de grandes peleas, digamos, que si tú vas hilvanando hacia atrás, pucha, es que este era mi pedazo y éramos primos, y se fija, entonces es bien complejo en ese sentido, y tú ves cómo han cambiado las cosas. Durante la época del Shah, del último emperador, del último monarca persa, Irán no solamente le vendía mucho petróleo a Estados Unidos, era un estrecho aliado, sino que además le vendía petróleo a Israel. Claro, imagínate. Y después, claro, con la revolución chiita del 79 eso cambió. Entonces, los aliados de hoy pueden ser los enemigos de mañana y viceversa. Ahora, yo creo que hay explicado muy bien toda esta parte del conflicto, Alberto. Sin embargo, a mí lo que más me cuesta entender es cuando aparece Trump en un discurso y deja algunas frases que pareciera que son para provocar o pareciera que le quiere dar un mensaje a alguien y que no se logra entender muy bien. ¿Qué fue lo que dijo en la última hora? Lo vamos a revisar en la gráfica. Matías, dame la primera, por favor. Estas son algunas frases que dijo. Dijo, estamos a punto de poner fin a la amenaza. La foto que eligió así para destruir a Trump. Así. ¿Por qué dice usted que te dice que no está en su mejor piel? No, para nada, maestro, estaba descascarado. Maestro, ¿sabes lo que pasa? Que en esa época él nos hacía el skincare. Es verdad. Ya. Estamos a punto de poner fin a la amenaza siniestra de Irán contra Estados Unidos y el mundo. ¿Hay una amenaza al mundo? No lo sé. Tenemos todas las cartas. Ellos no tienen ninguna. O sea, tratando de decir que todos los objetivos que tenían ya han sido completamente destruidos.
Vamos a golpearlos extremadamente duro durante las próximas 2 o 3 semanas, lo que decía hace un momento Alberto. Dame la siguiente, Matías, por favor. Vamos a llevarlos de vuelta a la edad de piedra. ¿Dónde pertenecen? Aquí ya esta me parece que está completamente pasado. Y por último, No, buena que, idea, que acaba de entender que él está corrigiendo algo. Presidentes anteriores cometieron errores al no eliminar Irán y yo estoy corrigiéndolos. Es que es violento lo que dice. No sé. Uno escucha estas frases, Alberto, y está muy lejos de querer hacer política internacional. No hay nada de política ahí. Yo al menos diría que no hay nada de diplomacia. Partamos por ahí. Me parece que si uno revisa los discursos de Trump, tanto de su primer gobierno, pero sobre todo de este segundo mandato, uno ve que, en primer lugar, hace afirmaciones de las cuales después se contradice. Claro. O sea, hoy día dice blanco, mañana es negro, después es gris. Hoy Sin día negarlas, mañana- las omite y cambia el Exacto, color. te fijas como si hubiese sido otro Trump, tal vez de una línea temporal alterna. Probablemente, claro. Eso por un lado. Por el otro, hay que considerar que él, mucho de lo que dice, lo dice pensando en su base MAGA. Claro. Los Make America Great Again, los que andan siempre con su gorrita MAGA, Chuta, roja, los que les gusta el rifle ahí atrás en la camioneta. Pero es difícil hablar sin demostrar. Por mucho rato, al menos. No, sin duda. Pero es que él necesita darle insumo a eso. O sea, está hablando a gente como los que se tomaron el Capitolio el 6 de enero del 2021. Aún en su peor momento estadístico de popularidad, digamos. Ha caído mucho su popularidad a nivel general y también dentro de su base electoral. Sí, y esta vez el mundo que mira desde afuera con antipatía o simpatía, con la distancia que uno dice así, ay, me gusta Trump, o no, me carga. Pero nosotros estamos acá, ¿qué me importa? Claro. Pero ahora nos subieron la benzina y ahora sí me importa lo que haga Trump. No, por supuesto. O sea, ahora sí ya me cayó mal. Por eso sí, antes había sectores que no comulgaban con Trump, ¿verdad? Llámese demócratas, independientes, indecisos. Eso ha crecido. Y hoy día su nivel de impopularidad es muy alto. Diferentes encuestas están en internet, se pueden ver. Sí. Pero lo más importante para él es cómo esto erosiona esta base dura, que es la que probablemente hizo un gran trabajo para garantizar su triunfo tan demoledor, tan contundente, porque eso es objetivo, Sí. en la elección de noviembre del 2024. Ok. Y el otro elemento que uno lee en este tipo de declaraciones, porque en el fondo a él le gusta mostrarse como un líder fuerte, él abomina de los Sí. líderes débiles, Sleepy Joe. A la OTAN los trató pelando cobardes, Biden. po, weón. Claro, O te sea, fijas. imagínate. Entonces él es fuerte, está tonificado, te fijas. Él, Sí, claro. Pero además de eso, a él le gusta, o no sé si es parte de sus asesores, tratar como de negociar a través de los medios. Entonces, cuando él dice, no, Irán están de rodillas porque me quieren pedir negociar, es como un mensaje así, no, estoy dispuesto a ver si pican. Algunos sí, otros no. ¿Te fijas? O un poco con Venezuela. Chuta. A Delcy Rodríguez, no, tenemos ahora una nueva relación, reabrimos las embajadas, se reúne con su enviado especial. ¿Te fijas? Pero los iraníes son un hueso duro de roer. Son un pueblo orgulloso de partida. No hay nada que Sí, no ceden un metro, eso, po. que galvanice más a una población que verse atacada. Sí. Ahí como que las diferencias internas, incluso en un régimen no democrático, dictatorial como el iraní, genera esa galvanización. Pero un paréntesis, ponte tú. Si Irán, como en algún momento dijo, ay, sigan weando, desde que vamos a cortar internet hasta vamos a atacar Apple, Tesla, Microsoft, todo. IBM. Si llegaran a hacer eso, ¿cuál es la reacción del pueblo? Tú que tienes el mapa claro en telescopio y microscopio de la historia de las sociedades, es como, bueno, no habíamos atacado Irán, weón, y estábamos todos felices, weón, Claro. y ahora, weón, nos acaban de destruir, weón, estas empresas que sostienen la economía, weón, el iPhone, otra cosa. O sea, si llegara Irán terrorista o con lobos solitarios a hacer un ataque de esa manera, ¿eso les sirve para decir, mira lo que nos hicieron? ¿O es como, weón, estábamos tranquilos, weón, tú atacaste y ahora mira lo que nos hicieron, ahora sí que te odiamos, weón? Hay un concepto que se ha ido masificando bastante en el tiempo, que no logro una traducción literal, Ajá. pero es como un verbo nuevo que es to weaponize, Ok. de la palabra en inglés weapon, Claro. que es arma. Sí. Y to weaponize something es como voy a convertir esta taza en un arma. Exacto.
Y eso, Como la película Weapons, de esta de terror, así como la de que, terror. así que, Exacto. que es muy eso, con niños atacando. entonces tú dices, bueno, ¿cómo puedo weaponizar si Sí, pudiera claro. algo? Bueno, afecto el flujo de granos y cereales desde Ucrania, Claro. generando un impacto en el mercado de alimentos, porque aquí obviamente se ven las cosas a nivel regional, pero cuando comenzó la guerra en Ucrania y Ucrania no pudo exportar miles de toneladas de granos y cereales, aquí, claro, Chile no le compra a Ucrania, pero tuvo un impacto en el mercado y sobre todo generó desabastecimiento en países del África subsahariana. Ok. ¿Te fijas? Tú puedes weaponizar inmigración. Un país que Ajá. promueve que miles de personas que pasan por su país o son de su país invadan al país de al lado. Cosas que, por ejemplo, ha hecho Hungría con Polonia. Claro. ¿Ok? O Turquía con Grecia. ¿Te fijas? Y ahora lo que hemos visto es la weaponización del petróleo. ¿Te fijas? O sea, conviertes el petróleo, que es un bien escaso, en un elemento que te permite generar presión sobre tus enemigos, genera presión sobre los aliados de mi enemigo. Entonces todos le dicen, por favor, termine la guerra luego, porque mire, ya vamos en los ciento y tantos dólares por barril. Sí. Córtala. ¿Te fijas? Entonces, eso se está haciendo mucho. Y si tú, por ejemplo, buscas hacer eso en términos de la tecnología, o sea, imagínate el descalabro que queda cuando se cae WhatsApp, Sí, po. cuando se cae Internet y no puedes entrar Sí, claro. a tu banco. Sí. Pero imagínalo no como 2 o 3 horas, imagínalo como un día, 3 días, una semana. No, O sea, cuando además tenemos niveles es una bomba eso. de dependencia y adicción Sí. a las redes sociales. Es una bomba de destrucción masiva. Claro, o sea, imagínate Desestabilización masiva, dejar a nuestra juventud sin Instagram, sin TikTok. ¡Qué miedo! O sea, O sea, sería muy bueno, pero... Los Terian son nada al lado de lo que podría pasar. ¿te fijas? Entonces, claro, si tú lo ves en términos del acceso a Internet, el acceso a redes sociales, el consumo de IA, claro, obviamente eso tiene un impacto brutal para sociedades no solo tecnologizadas, sino digitalizadas, como todo gran parte de Occidente. Pero qué miedo, güey. O sea, Mira, respondió Irán. a ver. Sí, porque unos golpes iban, golpes venían, maestro. Claro. Claro. Dame la gráfica, Matías. Y, La- perdón, cuando habla Irán, ¿a quién le habla? ¿A nosotros? Al mundo le diría yo, maestro. O a Trump. No sabría decirle, pero esto lo Como dieron que por a cadena respon- pública. sale a responder a Trump, digamos, Sí. pero pensando en que eso, lo que se diga también se busca Escuchan que tenga un respaldo o un impacto dentro. Ya, ok. Ya, a ver, esto fue lo que dijeron. Con la confianza... Con esa cara. Maestro, con esa cara. Él es aseguró, el comando militar iraní Yatam al-Anjiviyah. Ambilla. O Ambilla, el Ambilla, bueno. La confianza en Dios Todopoderoso, esta guerra, con la confianza, perdón, en Dios Todopoderoso, esta guerra continuará hasta su humillación, deshonra, arrepentimiento permanente y seguro y rendición. Esperen nuestras acciones más devastadoras, amplias y más destructivas. Yo creo que es una amenaza, maestro. Y que no se lo mandó a decir con nadie. No, para nada, pues, güey. Aparte que, pero otro el discurso, hablan de honor, humillación y Dios de por medio, de Dios mi copiloto. Y que como Es decía como Alberto, son otras las prioridades. son así. muy orgullosos lo que decía Alberto. Claro, pero me refiero a que tienen un tinte religioso que lo que nos moviliza no es una fuerza económica, no se me entiende ahí, es como con el poder de Dios yo te robo tu alma, así como que por ahí van así. Es que hay que entender que estamos hablando de países en donde existe el Islam en sus diferentes corrientes. Y el Islam está fuertemente asimilado en el día a día. Si uno hace un contrapunto con Occidente, Occidente cada vez ha ido avanzando más hacia sociedades laicas, en Sí, donde además el peso específico de la Iglesia Católica ha ido cayendo porque en el fondo hemos visto todos estos escándalos Sí. de todo tipo, no solamente en términos de infantes, Y económicos. parte de su estrategia, ya no hablan. Antes pasaba cualquier cosa, hoy valieron un niño en la escuela y Aparecía. salía el cura en la tele a hablar. Ahora no quieren ni opinar de nada. Es güey. muy complicado porque en el fondo de algún modo les quitaron el piso en términos morales, Claro. a pesar de que obviamente hay una feligresía que se mantiene
fiel. Y de repente la fe va más allá de la persona que está de pie pero al si frente uno tuyo. piensa en un católico chileno así como promedio, debe ser alguien que va el domingo de repente. Claro, Y a regañadientes. Claro, y a lo mejor para Semana Santa No come carne. no come carne. Hasta ahí llega, ¿no? Está preocupado de encontrar pescado a pesar de que no come nunca, pero ese día tiene que comer pescado. Claro, pero... ¿Te fijas? Y no más. Sí, es verdad. No más. Mm. Mientras que aquí estamos hablando de sociedades en donde el factor religioso juega un rol constante Claro. todos los días. O sea, Rezo varias veces al día. 5 veces al día Está en mantenido. dirección a la A la Meca. Meca. Ah. ¿Te fijas? Aquí debe haber generaciones de gente que ni siquiera se sabe los 10 mandamientos. No, ni claro, no, ni se persina. Entonces, o sea, el yo vengo de una elemento- generación de la gente que se persinaba cuando iba en la micro y pasarla a una iglesia Al nomás. frente, Ah, claro. ¿te acordáis? Hoy Sí. día, olvídate. Ninguna posibilidad. No, No. nada. Entonces, claro, el elemento religioso en una sociedad que lo tiene incorporado de manera muy fuerte genera un elemento de cohesión. Y eso es fuerte. Y es muy importante. Y yo creo que ahí en ese aspecto no hay nada más ejemplificador que Duna. Grande. Espectacular. Claro, más O sea- que Alá, Frank Herbert. O sea, Duna y Muad'Dib, El Paul Modib. ¿Sí? Paul Muad'Dib, claro, ¿te fijas? O sea, el concepto del Mesías, Sí. Sí. el concepto de la revelación, de los seguidores. Claro, la salvación, En todo. ese sentido, claro, y que si tú lo crees le da sentido a tu vida. O sea, me parece que Frank Y Herbert... que está en batalla. O sea, Claro. esto es así porque estamos en una guerra constante. Exacto. Entonces yo creo que efectivamente Frank Herbert logró interpretar muy bien esos elementos de lo que llamaríamos Medio Oriente en general, el Islam como expresión Sí. religiosa, pero que también está asociada a una cultura. Oye, ¿verdad? Lo que dice. No por nada eligió como Arrakis, así como que un país desierto. Arrakis que es como Medio Oriente. Es el claro, te fijas, es como la península arábiga. Tiene todo ese tema. Gente que es capaz de vivir en condiciones climáticas tremendamente adversas. Exactamente. Y tú ves ahí los beduinos siempre envueltos. En fin. Exacto. Entonces, sí, no hay que. Y claro, desde un occidente cada vez más laico, eso se ningunea. Eso se desprecia, se mira por encima del hombro y ahí hay un error fatal. Porque en el fondo no estás entendiendo realmente las motivaciones, el motor de gran parte de la población de una sociedad o de una comunidad que incluso trasciende los países. O sea, muchas veces se habla de la nación musulmana como el entendido de todos los musulmanes, independientemente si estás en Siria, si estás en Jordania, si estás en Arabia Saudita. O sea, de hecho, lo hemos visto en el tiempo. O sea, por ejemplo, cuando Gamal Abdel Nasser, este gran líder egipcio, ¿verdad?, hablaba del panarabismo, estaba poniendo la ficha en el concepto de ser árabe. ¿Ya? Hoy día se habla del panislamismo. Upa. Y eso tiene una potencia y un alcance mucho mayores. Y Occidente siempre se equivoca con Medio Oriente, siempre se equivoca con el Islam, siempre se equivoca con el mundo árabe y ahora se está equivocando con el mundo persa. Corrígeme, pero pareciera que estadísticamente hay más personas que, por muy loco que les suene a la mayoría, a como estamos criados nosotros, hay más personas pasándose al Islam que gente convirtiéndose del Islam al cristianismo, por ejemplo, o cualquier otra cosa, Es ¿no? probable, es muy probable. No digo que son oleadas de gente yendo a una mezquita, pero hay gente que encuentra más verdad por la rigurosidad que tienen a la hora de elegir su religión que gente prefiriendo la vida laica, consumista y más hondera, que pareciera que es lo que todos quieren. No, ellos no lo quieren. Es que, claro, si cuando uno ve, por ejemplo, y aquí nos salimos un poquito del tema, disculpen, pero por ejemplo, cuando uno ve todo este caso de Afganistán, los talibanes, Sí. cuya interpretación del Corán y el Islam va mucho más allá del conservadurismo chiita iraní. ¿Te fijas? No es una buena frase, pero se habla de una interpretación medieval. Lo medieval tiene que ver con Europa en el medioevo. ¿Te fijas? Claro. Pero es una forma de tratar de explicarlo, me parece no muy bien hecha, pero ¿te fijas? Claro. Y vemos que en 2021 los talibanes, después de 20 años de Estados Unidos y Occidente en Afganistán, expulsan a Estados Unidos y a sus aliados. Sí, Y los talibanes, después de 20 años, vuelven y conquistan Kabul. Y eso Sí. es imposible. Claro, hay una asimetría enorme entre los talibanes y en ese entonces el Ejército Nacional Afgano, que había depositado gran parte del peso de la seguridad y la defensa en las fuerzas de la OTAN. Pero eso es imposible si no tienes una parte de la población
hombres Exacto. y mujeres Ya. que quieren ese modelo. O sea que cuando nosotros ingenuamente decimos, los gringos dicen, ya los vamos a ir a salvar, y nosotros, sí, vayan a salvarlo, pobre gente, mira cómo vive. Nosotros, no nos salví, estamos bien. Hay quienes piensan, por favor, vengan a meterse, pero la mayoría es como, bueno, ni se metan con nosotros. Esta es la vida, la legítima vida que Dios nos enseña. O sea, yo creo que es importante entender eso. Creo que aquí, más allá de los factores políticos o económicos, hoy ha ido cobrando mucha fuerza eso. ¿Te fijas? Cuando uno vuelve sobre los pasos a un maestro como Samuel Huntington y el choque de las civilizaciones, Sí. que en su minuto como que igual se reíron un poquito de él, hoy día está absolutamente revisitado. Porque es una manera nueva y sientes que esa mirada te calza mejor con lo que está pasando. Total. Alberto, cuando leíamos las declaraciones como el de la amenaza de vuelta que entrega Irán, ¿Irán es de quedarse, es de tirar la amenaza o de hacer algo? ¿Y se debería esperar que ataque de qué manera o dé una respuesta a la provocación que hace Trump? Bueno, Porque de momento... lo van a volver a la de piedra, es una provocación. No, sin duda. Me parece que aquí, y volviendo a lo que comentábamos al comienzo, esta reinterpretación de los conceptos de derrota y victoria. Irán no necesita ganar la guerra como la entendemos en Occidente. Lo que necesita es resistir. Resistir, resistir, resistir. ¿Cuál es su apuesta? Un poco la de Putin en Ucrania. Alargar la guerra. Prolongar la guerra es costoso. Pero ganan ellos porque perdemos Pero en el todo. fondo resisten porque, y te lo pongo en estos términos bien gruesos, para el régimen iraní, perder 1 millón de personas es aceptable. Sí, claro. Para Estados Unidos, perder 1.000 soldados es inaceptable No, hoy por hoy. Es un costo político O sea, enorme. impagable. así No, como- es terrible. O sea, un fracaso. punto. Claro, entonces estamos manejando... mira, hay una Sí, historia... son cambios de moneda muy distintos a lo que es perder o ganar, como tú decías. Claro, te fijas, hay una... Se me escapa el nombre en este minuto, el título y el autor, pero hay una novela muy buena de ciencia ficción que es una historia de terrestres que llegan a un planeta y quieren conquistarlo y entran en conflicto. Y los habitantes de ese planeta lo que hacen no es ir a la guerra, sino que van al frente de combate y se matan. Y se matan, y se matan, y se matan, y se matan, y los cadáveres se van acumulando, acumulando, hasta que finalmente los terrícolas dicen, no podemos soportar esto, nos vamos. Total. ¿Te fijas? Ok. Entonces, si alguien se acuerda de esa historia, me avisa. No, está bueno. Claro. Está notado. Entonces, claro, efectivamente aquí Irán resiste, tiene súper estudiado dónde atacar y así lo ha estado haciendo. Debe tener otra carpeta que es como, ya, estamos en el segundo mes, ¿dónde vamos ahora? Infraestructura crítica. Hubo ataques a data centers. Ujú. Sí, po. Y para los países del Golfo Pérsico que son aliados de Estados Unidos, eso que han hecho una apuesta enorme por el tema de la inteligencia artificial, recibir ataques a los data Sí. centers es brutal, porque en el fondo, si tú piensas, la Internet tiene, Sí, sí. yo te diría, unos 4 grandes pilares. O sea, en primer lugar son los data centers, los centros de datos, ¿verdad? Que son y sobre todo de alta densidad, es decir, espacios, Sí, granjas completas. granjas completas de servidores. Sí. Después tienes la infraestructura de telecomunicaciones, antenas, El cableado. fibra óptica, antenas repetidoras, incluso los satélites, ¿verdad? Tienes todo lo que es el tema de los cables submarinos. Sí. Los cables submarinos son clave. Mucha gente piensa que Starlink y eso es internet satelital. Lo es. Pero el 90% del flujo de datos se da por cables submarinos. Exacto, claro. 90%. Sí. Y el cuarto pilar es la redundancia, el equipamiento de respaldo. Entonces, frente a una crisis, a la destrucción de data centers o a la pérdida de acceso a electricidad, los data centers tienen respaldo con diésel. Ajá. Claro. Pero en este minuto, si tu respaldo es diésel, obviamente en algún minuto, o sea, y todos sabemos lo que cuesta enfriar los servidores al punto que no solamente tienen enfriamiento líquido, sino que están sumergiendo hoy en día los servidores incluso en el mar. Y si no los puedes enfriar,
rápidamente la Internet vas a empezar a sentirla más lenta, tu IA va a ser menos Exacto. inteligente. Es defectuosa en el fondo. Claro, todo se va a volver más lento, entonces vamos a volver a la Internet como de 1996, 98. ¡No! Con el sonido de teléfono. Claro. Con ¿te fijas? módem. Y la imagen bajando por píxeles. Claro, como Internet de Cuba, así como. Probablemente. Oye, a ver, pregunta. Si tuviéramos que hablar de plazo, porque esto está bien complicado, y el ejemplo, si bien no similar, pero de Rusia con Ucrania, Estados Unidos debiera, y a esta altura es como casi lo que uno quiere, pareciera, es ya, si no, esto no termina de acá a, y me estoy tirando al chancho, de aquí a octubre, ya, chao, lo dejamos hasta acá nomás, porque se va a empezar a volver esto insostenible. La gente como que va a salir diciendo, oye, déjalos tranquilos, que se maten o que crean en lo que crean, pero Claro. volvamos a lo que éramos antes. O sea, no se metan más con Irán, por favor, paren. Es como, hay un plazo, ¿no? O sea, cuando digo octubre, es como que si esto llega hasta octubre, esto ya es terrible, ¿no? Yo te diría que sí. Pero terrible, terrible. O sea, ya el costo de la vida... no, está un problema. Yo creo que en ese aspecto siempre es bueno mirar casos similares en el pasado. ¿Ya? Y el caso similar a mano, ¿Mm? porque de la historia se aprende, ¿verdad? Algunos dicen, no se repite, pero rima. Claro. La crisis energética de 1973. Ah, La crisis energética de 1973 comienza con la guerra del Yom Kippur, que es la cuarta y última guerra árabe-israelí. sí. O sea, está la del 48, está el canal de Suez del 56, los 6 días del 67 y el Yom Kippur del 73, en donde Egipto y Siria se ponen de acuerdo para atacar a Israel, que los pilla volando bajo y efectivamente retroceden. Hay un momento en que estos países ganan territorio. Finalmente Israel logra dar vuelta a la situación y gana, pero a un costo altísimo en términos militares, económicos y políticos. Le significa la renuncia a la primera ministra Golda Meir en ese entonces y todo su gabinete, Sí. por no haber sido capaz de prever ese ataque, cosa que sí habían hecho el 67. O sea, porque ahí estaba Siria, Egipto y Jordania, e Israel se entera de que los van a atacar y en vez de esperar que los ataquen, ataca primero. O sea, una gran guerra preventiva. Eso no se repite en el Yom Kippur del 73 y los pilla volando bajo. Israel es respaldado por Estados Unidos y otros socios europeos. ¿Qué hacen los países árabes que pertenecían a la OPEP, la Organización de Países Sí. Exportadores de Petróleo? Dicen, no, esto no es aceptable, por lo tanto, vamos a tomar dos medidas. Uno, vamos a reducir nuestra producción de petróleo, menos oferta. Ok. Y vamos a establecer un embargo petrolero a Estados Unidos y sus aliados. Es decir, no les vamos a vender petróleo. Esto comenzó en octubre de Lo de Venezuela estaba 1973. pensado porque iban a hacer esto entonces. Ya un O sea, porque Me parece una medida relativamente inteligente, es decir, asegurar el control de las reservas petroleras, las mayores del mundo, que son las venezolanas. Y cerquita. Claro. Y permitir entonces que Delcy Rodríguez le abra la puerta a todas, no sé, 10 grandes compañías petroleras estadounidenses para que empiecen a instalarse y producir petróleo desde Venezuela. ¿Y qué pasó? Estamos hablando de los años, comienzo de los 70, todavía los autos son grandes, largos, muy consumidores de Sí. benzina. Estados Unidos y Occidente se habían acostumbrado a combustibles baratos y de repente esto empieza a generar una crisis, que es la crisis energética. Esto comienza en octubre del 73 y termina en marzo del 74. En ese lapso de 5 o 6 meses, el precio del barril de crudo se cuadruplicó. Chucha, no. Claro. Cuadruplicó. No, impagable. Y efectivamente Estados Unidos tuvo que generar restricción, lo que llamamos la restricción vehicular, ¿verdad? Use menos el vehículo, la gente deja estacionados los autos. Levántate más temprano. Claro, si me queda cerca camino, tomo el transporte público, pero el precio del transporte público también sube. Y junto con eso todos los gastos, porque en el fondo sabemos que el combustible es una cadena. Sí. Si Exacto. el combustible, el camión que lleva la harina para la panadería le Exacto. cuesta más, entonces Sube la eso comida, se traslada. La calefacción cuando nosotros que entramos en Exacto. periodos invernales, terrible. La parafina es con lo que más se calienta el chileno. Sí, señor. Más que el gas Sí. o la electricidad. Sí, aguanta la Toyota también. Entonces,
Eso generó una crisis energética para En Occidente esos 6 meses. tan grande, tan grande, que, bueno, finalmente eso se resolvió, pero la guerra terminó, el embargo también, pero el efecto económico duró hasta el año 79-80. Uy, no me digas eso. Ya, ¿Te fijas? Entonces, sabemos que ya la guerra termina hoy día, pero los efectos de esto nos van a acompañar durante mucho tiempo. Mientras más se alargue esta guerra, más tiempo nos van a acompañar las consecuencias de esto. Maestro. Pero Estados Unidos tiene para aguantar. Hoy día veía que después de que habló Trump, sube el combustible. Creo que están llegando como en Estados Unidos como los $5, $4 algo el galón de petróleo. O sea, el galón de combustible. Claro, se habla. Sí. Lo que significa, lo que te quiero decir en el fondo es hasta dónde puede aguantar esa política si todas las semanas fuera aumentando el combustible para el ciudadano norteamericano. No, es sostenible. O Es sea, sostenible. hay un tira y afloja en la guerra que tiene que ver con el ciudadano que tiene que comprar su combustible y que la misma guerra está encareciendo esto y que Claro. su mismo país está provocando esto, incluso su presidente cuando sale a hablar. Claro, Hay o sea, una presión también interna. palabras como las de Trump hoy no ayudan. No ayudan a terminar la guerra, no ayudan a estabilizar los mercados, porque en el fondo, por ejemplo, se ha hecho mucho el análisis de que el ataque, la operación en Venezuela para capturar a Maduro y llevarlo a Nueva York, fue un sábado. El ataque a Irán fue un sábado. ¿Por qué ataca el fin de semana? Porque en el fondo le da como una especie de colchón de tiempo para que los mercados reaccionen. Quizá menos dramática que Ajá, si ok. bombardeo hoy y es jueves Qué buen y punto. los mercados están abiertos. ¿Te fijas? Obviamente va a haber un impacto al lunes siguiente, pero la sensación es que se puede de algún modo jugar con esa pequeña ventana. Pero sabemos que los mercados, sobre todo las bolsas, etcétera, son tremendamente sensibles a la incertidumbre. Sí. Cualquier guerra en Medio Oriente, cualquier cosa en Medio Oriente va a disparar el precio del barril de crudo. Después puede bajar dependiendo de lo que pase. Pero en este minuto, las señales que se dan en algún minuto buscan aplacar esa inquietud y que el barril de crudo baje. Pero más que con acciones, con estas declaraciones, cuando tú dices, no, esto va a durar 2 a 3 semanas, los Claro, mercados pero abrió dicen la boca y volvió 2 a a subir, 3 po. semanas, chuta, 2 a 3 semanas. ¿Y qué pasa si en 2 o 3 semanas más dicen, no, esto se va a alargar un tercer mes? Eso genera una incertidumbre, un nivel de especulación que va a generar, o sea, aquí hay un acaparamiento primero de combustible, No, claro. eso aumenta el valor, están comprometidos millones de barriles, o sea, todos los días pasan 15 Ya. millones de barriles de crudo por el estrecho de Hormuz, 15 millones. Sí, o sea, pero como nunca. Piensa tú todo lo que está acumulado, lo que decías tú, la cantidad de petroleros que están ahí esperando a que... ¿Qué puedan pasar? Se suelte la situación. Claro. Ahora, a ver, por primera vez Estados Unidos, ahora sí que nos metió a todos en la guerra. O sea, estamos todos participando de esta guerra. Esa porque- fue la apuesta de Irán. Claro. ¿Te fijas? Con esto, No, si la hizo- Irán dice, chicos, esto no es solamente entre nosotros No, tres, sí, de que la los del pensaron bien. Golfo, La pensaron. Ya. Mira, déjame hacer un paréntesis. Corto, mediano, largo, lo que dé. Pero déjame poner conspiranoico. Déjame hacerlo mi pega, pero con el respeto, digamos, a su jineta, maestro. Si no, no me voy a ir al chancho. No me voy a meter el extraterrestre ni duende acá. a lo mejor. Ya. Pero ya algunas instituciones de reserva energética a escala mundial, todo, han dicho que en la medida de lo que está ocurriendo, es como, ¿sabe qué? Mejor no ocupe el auto. ¿Sabe qué? Mejor trabaje de la casa. Está pasando algo parecido a la pandemia. Es como no salga. Pero no hay una ley que lo imponga. No sabemos si en algún momento lo van a hacer. Pero es caro que usted salga, que usted tome un bus, que tome el metro, que compre afuera. Es mejor que no salga. Se está hablando de un lockdown, se está hablando de un encierro sugerido, más virtual, pero en pro de que haya un menos gasto de la ciudadanía en recursos energéticos. Yo no sé si parte de los planes y alguien dice así como, mira, para nosotros los grandes poderes nunca es malo que la gente esté encerrada. No sirve de tantas cosas, hay control, hay otro tipo de administraciones, etcétera, etcétera. Digamos, es una ganancia para nosotros. ¿Puede ser que estemos en riesgo de que caigamos en un encierro global de nuevo? Simulado, un poquito más livianito, pero como que nos vamos todos de vuelta a la casa porque es más barato finalmente. Se ha hablado de eso, sobre todo en función de un informe de la Agencia Internacional de Energía. Eso. La
La Agencia Internacional de Energía nació el año 74, producto de la crisis energética Ok. de comienzos de los 70. Y que básicamente es un grupo de grandes potencias, están prácticamente toda Europa, Estados Unidos, Canadá, Japón, Corea del Sur, etc. Me parece que está México también. Y que depende de la OCDE. Y que básicamente lo que está haciendo es ponerse, no sé si el parche en tela, pero sugiriendo medidas, estrategias como para tratar de reducir efectivamente el consumo energético de los países a partir del cambio de rutinas en el funcionamiento de las sociedades. Claro. ¿Te fijas? Entonces, efectivamente, si tú dices, a ver, primera medida, no use su auto si va a mover una sola persona, o haga carpooling, Claro. ¿verdad? Prefiera el transporte público. Ujú. Ok, tiene sentido. No me deje las luces prendidas, lo que siempre uno alega con los hijos, no deje la luz prendida, en Sí, fin. tal cual, claro. Sí, tiene sentido, porque al final todo eso se traduce en un costo energético que hoy día está mucho más asociado al... Pero lo que hoy es sugerencia puede transformarse en una imposición en un rato más si esto sigue. Bueno, si tú piensas, pues, surgieron muchas lecciones de la pandemia. Sí. No todas las fueron aprendidas. ¿Ah? Porque la gente sigue estornudando así, abuelo Sí, de pájaro. claro. Sí, hay más mascarilla, pero hasta ahí nomás. Claro, pero, por ejemplo, el hecho de fomentar el teletrabajo, Sí. ¿verdad? Dentro de estas recomendaciones está fomentar el teletrabajo. Sí. ¿Por qué? Porque en el fondo te quedas en tu casa. No consumes energía o combustible para llegar a tu puesto de trabajo. Exacto. La oficina donde tú trabajas está apagada. Claro. Los computadores no están prendidos, las luces están apagadas, el aire acondicionado no funciona, la calefacción no funciona, etc. ¿Te fijas? Si uno lo lleva al extremo, efectivamente eso puede generar ahorros de, no sé, el 1,5, 2,5%. Pero llevado a una gran escala, son millones de barriles de crudo que te estás ahorrando consumir. Es una mirada, es una forma de acercarse a esto. Claro, ninguna de esas sugerencias son o parecen ser obligatorias Claro, en pero- este minuto. Pero En suena este minuto. lógica en una situación como esta. Ese es el tema. Suena lógico, claro, porque a ver, si tú Pero no piensas, forzaron esta situación, si eso es lo más... es que esto tiene precedentes y no solamente en la pandemia. Por ejemplo, cuando comenzó la guerra en Ucrania, la Unión Europea dejó en gran medida de comprarle petróleo y gas, sobre todo gas, a Rusia. Sí. Llevaban años, o sea, la Unión Europea antes de la guerra en Ucrania consumía el 35-40% del gas que consumía venía de Rusia. Si lo llevamos a un zoom in, por ejemplo, Alemania era sobre el 40%, era incluso más del 50%. Y otros países, no sé, como Macedonia, Eslovenia, mucho más. Si tú cortas el flujo energético de Rusia, tienes que buscar nuevos proveedores. Y entonces ahí, claro, no es tan simple como agarrar el gasoducto, desconectarlo y conectarlo. Exacto. Rusia hizo algo bastante en esa línea en función de China. Y toda esa producción se empezó de China. Todavía Hungría y Eslovaquia mantienen ese flujo porque históricamente toda su infraestructura energética es de la época soviética. Tienen súper conectado a la red rusa. Sí. ¿Te fijas? No han buscado alternativas en términos de proveedores o energías renovables, en fin. Y la Unión Europea entonces, ¿qué hace? Tiene que buscar nuevos proveedores, pero ya no es gas, gas de cañería, por decirlo. Sí, claro. Es gas licuado, Sí. ¿te fijas? Y eso tiene que importarlo No, desde Estados Unidos, desde Indonesia. Engorroso, ¿Te fijas? tremendo. Así como... O sea, y además necesitas la infraestructura, porque en el fondo los buques que llegan con el gas licuado, llega licuado. Está comprimido 600 veces para convertirlo en líquido. Y después tienes que vaporizarlo para convertirlo nuevamente en gas. Entonces tienes todo un proceso y por eso hay instalaciones, puertos que se dedican a eso. El costo de vida se le fue a la estratosfera. ¿Te fijas? Va por donde va el Artemis 2 en este minuto. Claro. ¿Te fijas? Perfecto. Y si ustedes recuerdan, uno de los países más golpeados fue el Reino Unido. Sí. En términos de cómo se les disparó el costo de la electricidad, la energía, el combustible, el ticket de transporte público, pero brutal. Brutal. Y eso podría tener un parangón ahora. Y el otro ejemplo,
pero por otra razón, es Ucrania. O sea, hace ya varios años que Rusia tiene una estrategia muy definida cuando es invierno, que es atacar la infraestructura energética, específicamente la infraestructura Sí, por supuesto. eléctrica. Y cuando tú destruyes eso, dejaste a Kiev o a otras ciudades de Ucrania sin electricidad. Sí, congelándose sola. Digo. Y claro, o sea, este invierno que acaba de pasar en Ucrania fue uno de los más duros en los últimos 20 años. 25, 30 grados bajo cero. Imagínate quedarte sin electricidad. Con la misma estrategia que le ganaron a Napoleón y a Hitler, así es como casi... Claro, te fijas, Es o sea, como no hay calefacción donde prender, entonces muérete o sea, solo acá. El error de Napoleón, que fue repetido por Hitler, es comenzar la invasión a Rusia, zarista primero y después a la Unión Soviética, en otoño. Sí, po. Entonces la campaña te pilla con el general invierno, como Exacto. le dicen los rusos. Con lo otro acostumbrado, por último. Exacto, ¿te fijas? Ahí hay un montón de historias ucrónicas en donde, no sé, Fatherland de William Harris, Hitler inicia en primavera. ¿Te fijas? Y eso le permite entonces Agarrar triunfo todo el del veranito. Claro, ¿te fijas? Entonces, y tú ves cómo se vive en una sociedad en donde tienes cortes de electricidad indefinidos que impactan en cómo me calefacciono, cómo cocino y cómo me comunico. No, claro. No. O sea, y si lo Aniquilación. llevamos a un escenario más cercano, Cuba, ¿verdad? La crisis energética de Cuba, que viene desde el 2021 por falta de acceso a petróleo, tiene a Cuba trabajando de lunes a jueves. Claro. Recortaste la cantidad de horas diarias. Sí. Te fijas, hoy día Cuba ya ha tenido dos apagones completos de la Sí, po. isla, pero en general el promedio de corte de electricidad son 17 horas. Más o menos, sí. Exacto. Tiene un par de horas que es 7 como horas. para que tengan... un poco Ahí de luz alcanzan para a lavar. cocinar cosas, ¿sí? Tú, Sí. ¿no? Exacto. Pero los Entonces, 5 estrellas tienen todavía luz, ¿eh? Lo- Donde van algunos de los influencers. Tienen generadores ya. pero cada vez menos gente está yendo porque la industria turística está sumamente golpeada. No, Sí. claro. Nadie No, es que quiere como ir lo invitan, ¿no te has fijado que La Sí. Habana lo invitan y van esos como influencers de Castro? así, Es que no... y muestran y hacen como unos tours así como si fuera como que fuera de la jungla. No, lo digo. Le da un toque medio exótico. Sí, yo considero que ahí es como tú te das cuenta cuando se lucra ya incluso con la Con la pobreza. Claro, y, no, y el eso desazón es- del pueblo cubano. No, por supuesto, eso no corresponde. Pero yo te diría que esos son ejemplos Ya. claros de cómo se puede vivir en una circunstancia de esas características. No, sí, no. Y Yo, nadie quiere. yo me acuerdo que igual yo viví en el Chile donde habían racionamientos de luz y todo lo demás, no es ningún chiste, weón. O sea, piensa tú, no estamos tan de lejos. agua y todo, en ¿no? los 90 Sí, po. tuvimos racionamiento por producto de la sequía, Sí. racionamiento de agua y electricidad. No, y es fatal, weón. O Y- sea, te cambia la vida, todo pero tu con vela y rutina- acostándose Sí. a las 9 de la noche. Ponían en algunas plazas unas peras con agua en los municipios para que la gente pudiera buscar agua ahí. Me acuerdo Todavía en las perfecto. playas, así como gente como en los molles, digamos, Claro. por cuando se han piteado los humedales. Bueno, cagazo. ¿Sabes qué? Déjame hacerte una pregunta misil, Álvaro. Chuta, maestro. El Exocet. El Exocet. Ya. Hay muchas excusas de por qué Estados Unidos se ha metido en Vietnam, en el Golfo Pérsico, no sé. En fin, acá, ahora en Irán. Ellos están enriqueciendo urano, producen urano, tienen uranio. Irán. En algún momento, con su estilo de vida, entendiendo que nos miran y dicen, sí, puto, yo veo puros demonios acá, puros enemigos, weón, todos contra el agua, no sé. ¿Alguna vez, conociendo Irán, tenía la vaga intención de tirar una bomba atómica contra alguien o atacar a alguien, weón, realmente, weón? Sabiendo todo lo que se le puede venir, weón. Pues te has equivocado, te fijas en una percepción. Claro. Por supuesto. Pero me parece que aquí Irán lo que estuvo buscando era seguir los pasos de Norcorea, seguir los pasos de, Pakistán e India, que es básicamente un país con programas nucleares, finalmente opta por el desarrollo de un plan de armas, ¿verdad? Lo vimos el año 98 con India y Pakistán, más o menos por la misma fecha ya va entrando derechamente Norcorea en esa misma línea. ¿Qué es lo que se hace o cuál es la lógica de eso? La construcción de armas nucleares como elemento disuasivo. No me molesten nomás. ¿Te fijas? Exacto, porque en el fondo, ¿qué es lo que se ha demostrado a la luz de países como Estados Unidos, Rusia, Francia, Reino Unido y China? Que cuando tienes armas nucleares, nadie se mete contigo. Claro. Es como los que tienen un perro bravo en la casa. No lo tengo para que ataque.
Pero Claro. si tú te metes, te va a morder el perro. Lo quiero que no te meta a mi casa nomás. Exacto. Entonces, obviamente Irán lo que probablemente buscaba, es cierto, muchas veces dijo, no, realmente nosotros no queremos un arma nuclear, tenemos un programa nuclear pacífico de uso civil, pero ya cuando Naciones Unidas, la Agencia de Energía Nuclear de la ONU te dice, no, ¿sabes qué? Está en un 60% de enriquecimiento, pero que también tiene un sentido. O sea, pero Y- si y- tienen que lograr hacerlo. Pues, Es que además, y creo que esto lo conversamos la última vez, el 2015, Obama y otros, y sus socios, digamos, ahí estaba Alemania, Rusia, etcétera, China, logran un acuerdo nuclear con Irán. Porque Irán había empezado a enriquecer uranio, a avanzar en este programa, Sí. pero Occidente le había impuesto sanciones económicas, sobre todo a la industria petrolera, lo cual afectaba fuertemente su economía. Bueno, llegan a un acuerdo nuclear que fue tremendamente celebrado en 2015, porque en el fondo, ¿qué establecía? Irán, usted conserva su programa nuclear. Yo levanto las sanciones económicas para que usted pueda exportar legalmente petróleo. Pero la condición es que usted tiene que abrir incondicionalmente sus instalaciones nucleares para inspectores que vayan a ver que efectivamente usted tiene un programa nuclear solamente de uso civil. Ya, pero es lo más democrático que ha hecho Irán en la vida, sí. Bueno, es que funcionó. Pero Es que claramente. además en ese entonces estamos hablando de los años del presidente Rouhani, que era, bueno, está vivo todavía, del ala más, no sé si liberal es el concepto, pero menos pero- conservadora. Claro. ¿Te fijas? Y esto funcionó súper bien hasta el 2018, cuando Trump dice, este es el peor acuerdo nuclear que ha sí. firmado Estados Unidos. Yo saco a Estados Unidos de este acuerdo, reinstauro las sanciones económicas sobre Irán. Y entonces los iraníes dijeron, Sí. si ustedes se salen, entonces yo no tengo por qué cumplir Mira, es que para mí- lo acordado. Es que yo siento que Irán, de vista cultural, de punto de vista cultural de muchos, puede ser una ofensa a la civilización. Ya, ok. A la evolución de la filosofía humana. Pero no es una amenaza real de muerte. O sea, Irán, el día que un día se volvió loco, bueno, y tiró una bomba nuclear, bueno, yo creo que en 20 horas lo hacen desaparecer del mapa, po, Claro, bueno. te fijas, Entonces o sea, nunca lo iba a hacer. Mira, Irán, evidentemente, por el modelo político que tiene estructuralmente de gobierno, no es una democracia. Se define como una república. Claro. Te fijas, tiene elecciones, tiene un parlamento, todo lo demás, pero no tiene la estructura de un sistema democrático como lo entendemos en Chile o en Occidente. Claro. Y sabemos que su sociedad, por ejemplo, reprime en ciertos aspectos a la mujer, menos que en Afganistán, que no acepta nada que tenga que ver con el mundo LGBTQ+, ¿te No, fijas? nada. Nada, o sea, la homosexualidad No, es, ni es un- Rusia, es un crimen, ¿te fijas? Un delito, señor. se persigue. Claro. Ok, y eso es incompatible con, Claro, que se con entiende cómo lo con ven su en credo. Occidente, ¿te fijas? Claro. Pero evidentemente después de esa ruptura del 2018 y sobre todo después de la pandemia, en donde ya no había ni una posibilidad de fiscalizar, Sí, claro. Irán dice, probablemente dotémonos de un arma nuclear, hacemos un par de ensayos nucleares subterráneos, demostramos que tenemos armas nucleares Claro. y nos volvemos intocables. Se van a tener que bancar este Irán nuclear teocrático. Claro. ¿Te fijas? El año pasado, cuando fue toda esta operación Martillo de Medianoche, la guerra de los 12 días, los bombardeos con los B-2 y todo ese cuento, cuando el New York Times publica, usando fotos satelitales, que antes de esta operación, un montón de convoyes, de camiones, sacaban cajas y contenedores de instalaciones nucleares. Sí. ¿Qué iba ahí? El uranio, obvio. Se lo llevaron a instalaciones que no están declaradas probablemente. Y hoy día esos 450 kilos de uranio enriquecido al 60% están dispersos en distintos lugares que además no deben ser de conocimiento público. Claro. ¿Te fijas? Entonces yo dije, aquí este ataque, porque recordemos que el año pasado Trump dijo, el programa nuclear iraní está completamente destruido, hemos Sí. logrado nuestro objetivo, bla, 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 y informes de las propias agencias estadounidenses salieron diciendo, ¿sabe que no es así? Entonces echaron a la gente de los servicios de inteligencia Sí, sí. por decir eso. ¿Te acuerdas? Eso, Sí, eso se me está acuerdo. Sí, publicado que en no todas se partes. pidió a todos. Sí. Entonces yo dije, aquí lo que va a pasar es que Irán va a pisar el acelerador para dotarse de un arma nuclear a la brevedad. Y de esa manera convertirse en un país con el que nadie se quiere meter. ¿Qué es lo que pasa con Norcorea? Exacto. Que además le agregas el hecho de estar al Claro. lado de China. Claro. ¿Te fijas? Aquí Irán no está al lado de nadie, pero un Irán nuclear que hubiese hecho un par de ensayos nucleares pasa a la misma categoría que un país como Pakistán o India o Norcorea. Un país con armas nucleares
que dice, ojo, porque yo aquí las tengo, las puedo usar, no las quiero usar, por lo Así tanto, que no me haga usarlas. no me moleste, no venga a meterse Déjeme. a mi patio delantero, no me tire basura en la puerta de mi casa, no me moleste. ¿Te das cuenta que al final, si uno va resumiendo todo esto, termina siendo en que le van a tirar basura a la puerta de su casa y se ve en la obligación de sacarle la correa al perro? Exacto, pues, y te lo tiran. Maestro, entonces, déjame entender esto. O sea, es como para salir a la calle y decir, ¿sabe qué? Si usted, cualquier cosa que tenga en su cabeza, señor Trump, de que cree que va ganando, que quiere hacer, no se pase de un mes más. Y si después de un mes más esto sigue, ¿sabe qué? Córtela y vuelve para la casa y chao. Porque nos vamos a tener que meter todo contra usted porque sabéis que nos está haciendo un daño tremendo a todos, güey. O sea, no me cabe la menor duda que Trump debe estar bajo presión política, no solamente de los demócratas, sino también dentro de sus propias filas Claro. republicanas o filas magas. Hago una diferencia ahí porque creo que No son lo mismo. no son lo mismo. Me parece que también debe haber presiones por parte de Europa, con la cual se está llevando muy mal Estados Unidos. Hizo un 2026 peor lo que hizo. O sea, es que en este minuto, claro, es como lanzar un buey dentro de una cristalería. claro. Aquí el daño está hecho y lo más probable es que esta guerra termine, no te puedo decir cuándo, No, pero- probablemente todos queremos que termine pronto, no solamente por el factor energético, sino también por el tema de que aquí hay vidas que en no, toda por cierto. guerra son un factor importante. Aquí ha muerto mucha gente, vamos como en 20 y tantos soldados estadounidenses, pero una cosa que me parece que está fuera de discusión es que cuando esta guerra termine, Irán va a estar intacto en términos del régimen. No, sí, claro. Van a haber, obviamente asesinaron a Ali Khamenei y todo Sí, eso. claro, pero Pero van a colocar más feriados para celebrar. Irán va a seguir siendo el Irán que conocemos con otras figuras probablemente, mucho más duro, empobrecido por el daño a su economía, a su infraestructura. Pero con la fe intacta, pues, bueno. Pero claro, y eso me parece que es mucho más peligroso. O sea, el león herido Exacto. es mucho más peligroso. Es mucho más peligroso. Es un hecho que esta idea del cambio de régimen no se va a concretar. No. No, ya no fue. No fue. Ya no cortaron fue. cabeza y O sea, sigue igual. si es como no- una hidra. si- Salieron otras. Si no lo lograron la primera semana, ya la cuestión no funcionó. No te corro la palabra, perdón. ¿Cuánto un plazo así como entendiendo cómo piensa Trump que no le gusta quedar mal? No, y al final donde todos van a decir que ganaron. Por supuesto, Por supuesto. pero un mes más es como, no te digo aceptable, no encuentro la palabra, pero es como un mes más salimos como con un ojo menos, pero ya, ok, pero de aquí a diciembre estamos todos muertos, entonces... No, yo creo que es un escenario, estoy especulando. Sí, por supuesto, sí, no Pero- es cobrarte la porque palabra. obviamente pero- depende de la reacción, o sea, la conducta estadounidense y la reacción de Irán y el resto de los mercados. Me parece que es muy factible que tengamos todavía un segundo mes de guerra, Pero más no. No te pero olvides. si entramos a un tercer mes, Ahí se van a meter todo. ahí yo creo que la situación se vuelve Todos mucho contra más Estados difícil, Unidos. claro, y empezamos a repartir bicicletas y a ese tipo de cosas, porque manejar un auto que funciona con benzina en Chile y otras partes del mundo se va a volver impagable. Nos vamos a ver más amigos los chinos, Maestro. weón, al final que Estados Unidos se sigue haciendo. Usted con su mente predictiva ya está en eléctrico, así que no tiene que preocuparse. No, claro. me anticipé la pandemia, me anticipé esta weá también. Toma. Le quiero agradecer a Alberto por estar con nosotros. Creo que ha sido Bueno, un maravilloso. capítulo donde al menos los que no están tan presentes en el tema de la guerra, con la información diaria que hay, han quedado con los mejores conceptos para poder sentarse en la mesa el fin de semana, conversar con la familia y demostrar que están a la pata con lo que está pasando en el mundo. Oye, muchos temas por conversar, pero como siempre, con una capacidad envidiable, debo decirlo. Logra explicar lo que otros no pueden en semanas, Juan. Así, me voy con una... ¿cómo se dice, Juan? Una cátedra ejemplar, como dice, como son estas clases magistrales de entender geográfica, geopolítica, religión, todo, de cuál es el estado de situación
de la guerra y con un dejo de esperanza, weón, porque si no, bueno, ahí me van a volver. Ahí sí que saco a la calle. Yo me pensé salto que- el metro. Yo pensé que decir yo me voy en mi auto eléctrico que no gasta Eso sí. También. No, combustible. sí, no también. me pegó nada. Sin duda. Muchas gracias, Alberto. Pueden encontrar todavía tu libro en librerías todavía, ¿cierto? O en Busca Libre, Un Mundo en Guerra. Sí, efectivamente está la segunda edición de Un Mundo en Guerra, publicado por Planeta. Sí, como nunca, weón. Sí, y que, bueno, básicamente es un libro, como ustedes saben, que en 10 capítulos yo reviso 10 conflictos en desarrollo y conflictos potenciales. En conflictos en desarrollo, no sé, Rusia-Ucrania, más o menos potencial China-Taiwán. Hay un capítulo que yo escribí en ese momento pensando en la rivalidad entre Irán y Arabia Saudita. Ah. ¿Te fijas? Fue imposible meter todo lo que pasó a partir de junio del año pasado, Por supuesto. pero me parece que tiene muchos elementos que permiten entregarle al lector antecedentes. Creo que es un libro bien completo y sobre todo con el objetivo de que sea gentil para el lector. O sea, no es una tesis, ni mucho menos. Está escrito en forma No, dinámica. como tú bien lo explicas todo siempre. Te fijas, hay una parte, ¿verdad? Incluso sobre Groenlandia, cuando hablo del Ártico, Ajá. que está bien entretenida. Hay la historia de la base secreta en el hielo, que buscaba tener un reactor nuclear que la abandonaron y que ahora la volvieron a descubrir con imágenes satelitales Oh, de y que se veras. mueve porque el hielo se mueve. Sí, Sí. por supuesto. Te fijas, hay un capítulo sobre Norcorea. Yo creo que es un libro útil. Ese es el objetivo. Maestro, lo único que le pedimos es que por favor, cada tanto, en sus tiempos libres, no deje venir, porque siempre para nosotros es un placer, un honor y es tremendamente enriquecedor poder conversar contigo, profe. No, el agradecido soy yo, de verdad. Es muy entretenido poder conversar con ustedes y la idea siempre es que en el fondo estas conversaciones sirvan para la comunidad. Exactamente. Así que de verdad el agradecido soy Claro, yo. sin echar a perder esta tremenda A conversación, ver. es como dejamos solamente pendiente, como dicen algunos, ¿ya? Pero es una teoría de conspiración también. Es Ya. como si, como dicen los grandes libros religiosos de un lado y de otro, se dice que en los finales de los tiempos va a pasar esto, que en el reloj todo. Algunos dicen que están acelerando esos escenarios para que venga el anticristo de la pero esa es otra historia. No, pero que llegue nomás, Ok, maestro. están apoyando Ahora, la si narrativa. llega a venir el anticristo, que vengan auto eléctrico, si no, no va a poder llegar. Esta fue otra cápsula de Multiverso Media. Muchas gracias a la comunidad por acompañarnos. Grande, Nos queremos maestro. mucho. Muchas gracias, Alberto. Gracias. Nos Tremendo. vemos en un próximo contenido aquí en tu canal favorito.